Muy buenas noches, mis hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, claramente, diga. Les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí presentes. Y para las personas que nos estén viendo detrás de la pantalla y cualquier de la red que estén utilizando, sean ustedes bienvenidos. Igualmente a nuestros hermanos que por mucho tiempo no les hemos visto, les damos una cordial bienvenida y les esperamos en la casa de Dios. Recuerden que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en los cultos y los días miércoles en los estudios bíblicos a las 6 de la tarde. Y sean ustedes bienvenidos, les esperamos en casa. Como ustedes saben, comenzamos con una serie que es muy importante, que nos habla acerca de la iglesia que Dios quiere. Estuvimos hablando ya acerca de... hemos estado navegando durante 2 capítulos del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Ya hemos estado hablando de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y el día de hoy nos toca hablar de la iglesia de Tiatira. Hablamos en la primera semana de la iglesia de Éfeso, cómo perdió su primer amor y cómo puede sucedernos a nosotros como iglesia y cómo no debemos perderlo. En la segunda semana hablamos de que debemos estar firmes ante las dificultades, que van a suceder dificultades, pero tenemos que estar firmes como creyentes, como verdaderos hijos de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de que no tenemos que ser inflexibles con la verdad, que tenemos que hablar con la verdad, y eso nos va a causar muchos enfrentamientos, pero no debemos ceder a hablar verdaderamente con la verdad del Evangelio. Y el día de hoy vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Eso vamos a poder verlo en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 18 al 29. Esperemos alcancemos a ver todos los versículos. En estos versículos nos habla acerca de la iglesia de Tiatira, que fue negligente o permisiva. La idea central de este estudio es que la pureza en todas las cosas impacta a tu servicio en Cristo. Al servicio que nosotros hacemos a Cristo va a impactar en que mantengamos nuestra pureza. Tal vez suene muy poco complicado, pero en realidad, en definitiva, es en la vida que nosotros llevemos como creyentes de una manera pura, sin meternos en cosas que no debemos, va a ser de impacto para las demás personas. Como ustedes saben, la inmoralidad, que es de lo que va a hablar mucho este versículo, la inmoralidad sexual que nosotros podemos ver en este tiempo, en nuestra sociedad, para algunos se ha dejado de considerarse como malo. Inclusive la inmoralidad en nuestra sociedad, en la forma en que la presentan, ya últimamente ya no se considera algo malo, ya lo ven como algo normal. Es también por el ataque que nosotros tenemos como creyentes, que podemos verlo en famosos, en cantantes, deportistas, en la televisión, en la radio, y algo que se ve muy comúnmente es en las películas. Si alguno de ustedes es fan de donde pasan muchas películas, que empieza con N y es de letras rojas, entonces ustedes van a saber de qué hablo. Es una plataforma que regularmente la mayoría de las películas, yo puedo decir que yo creo que el 80% habla de inmoralidad y que las personas la ven como algo común. Usted apenas empieza a ver algo en una película de ahí y de repente salen con cada cosa que es tremenda, que habla acerca de la inmoralidad, pero que lo presentan como si fuera algo normal. Y eso es lo que en este mundo está pasando ahora en nuestra sociedad. Inclusive con personas que asisten a la iglesia, que dicen ser creyentes, tienen una vida inmoral, que también da mucho de qué hablar, y que hay que tener cuidado en no envolvernos, ni dejarnos engañar, ni contaminarnos de eso que también en las iglesias podemos encontrar. Como había en la iglesia de Tiatira por alguien que ya vamos a ver su nombre. Mucha tristeza que a veces me causa es que personas o jóvenes, niños que crecieron en la iglesia, se hicieron jóvenes, crecieron en la escuela dominical,
crecieron con el conocimiento de la palabra de Dios, cuando fueron ya a la universidad o a cualquier lugar para estudiar, muchas veces regresan confundidos. Y eso sucede mucho a jóvenes que comienzan a ir a la universidad. Hay profesores que están completamente en contra del Evangelio y comienzan a decirles un montón de cosas que ellos a veces empiezan a tirar para ese lado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque sobre todo la inmoralidad es lo que más se les enseña. Como vamos a ver en este estudio, vamos a ver la gran cantidad de inmoralidad que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira y cuál era la forma o cuál fue la forma en que Dios llamó la atención a que reaccionaran los que estaban ahí en la iglesia y cómo o el peligro que puede suceder con las personas que están en esos actos y que lo toman como que fuera algo normal. La carta que se escribió a la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis, como vamos a verlo en el capítulo 2, versículos del 18 al 29, es una carta más larga, es la carta más larga dirigida a las 7 iglesias. El nombre Tiatira se conoce regularmente como hija. La ciudad de Tiatira fue fundada por uno de los generales de Alejandro Magno. Tiatira también se refiere a una ciudad famosa que era reconocida por la venta de telas de púrpura. Algo que vamos a estar viendo, que podemos darnos cuenta por qué Tiatira es reconocida por ello, es porque Lidia, a quien podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 16, del 14 y el 40, pues Lidia, una mujer que compartió o que le llamó la atención el Evangelio y que Dios habló a su corazón de ella y que estuvo y que conoció a Pablo. Eso podemos verlo en Hechos, capítulo 14, versículos 14 y 40. Bueno, de hecho ahí está toda la historia y podemos verlo. Como decía anteriormente, ustedes pueden nombrar algún programa de televisión que no obtenga o que no tenga ninguna insinuación sexual ahora en este tiempo. La verdad es casi imposible. La inmoralidad, la sexualidad de una manera equivocada, lo vemos ver en cualquier lado, es solamente comprender la televisión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos, sobre todo si son pequeños, inclusive jóvenes y adolescentes, que están viendo, porque hoy es tremendo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 y 19, y leamos. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí lo que nos debería de llamar mucho la atención es en la forma en que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Le dice como llama de fuego. ¿Qué quiere decir? Que tiene ojos como llama de fuego. Lo que podemos aprender aquí es que los ojos de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo, no podemos esconderle nada. Todo está a la luz de Él. No importa en qué muro nos escondamos, qué pared haya para escondernos a hacer cosas que no debemos, qué puerta, qué tan gruesa sea, de qué material, no importa. Dios, los ojos de Dios están en lo que estamos haciendo y debemos tener mucho cuidado con eso. No hay distancia, dice algunas personas, que se pueden ir de un lado a otro. Creen que los lugares geográficos, los problemas geográficos o la forma en que se comportan de una manera geográfica pueden solucionar eso. No, Dios está en todos lados, también lo van a ver. No hay distancia, inclusive lo más interesante, no hay ninguna noche, por más oscura que sea, que esté escondido usted o yo, cualquier otra persona, delante de los ojos de Dios. No hay nada. Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos estas palabras. Él tiene ojos como llamas de fuego. Entonces tenemos que primeramente darnos cuenta que son los ojos de nuestro Señor Jesucristo, de Dios mismo. Nada se puede esconder. Nada de lo que hagamos puede estar escondido.
Y eso es muy importante. Veamos, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. ¿Qué podemos darnos cuenta en esta parte de estos versículos? Es que Dios ve lo que estamos haciendo. También sea también sea malo, pero también lo que es bueno. Por ejemplo, dice, y amor, y fe, y servicio. Nosotros estamos dando amor. Como creyentes estamos dando amor a nuestros hermanos dentro de la congregación. Estamos dando amor a nuestra iglesia. Dice, podemos decir tal vez, sí, yo estoy dando mucho amor a nuestros hermanos, los vemos, los saludo. Pues, ¿están dando amor a nuestra iglesia? ¿Estamos asistiendo a ella? ¿Estamos demostrando ese amor como hijos de Dios al venir a su casa? Otra, dice, tu fe. ¿Estamos de verdad viviendo con fe? ¿Estamos demostrando esa fe a nuestro Señor Jesucristo? ¿Nuestra forma de vivir está demostrando la fe que muchas veces de la cual hablamos? Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto. No hacer lo malo, por supuesto, pero también tener cuidado si estamos haciendo lo bueno también, porque también eso Dios está viendo en nosotros. Dice, aquí habla acerca del servicio. ¿Estamos sirviendo como hijos de Dios? Muchas veces decimos que somos creyentes, pero muchas veces no queremos servir en la iglesia, y eso también es grave. Como hijos suyos, como creyentes, decir que somos como hijos de Dios, debemos también servir, porque también es un mandato de Dios, y podemos verlo en las Escrituras, que es parte de nuestra vida como creyentes, el servir. Por eso nos habla este versículo de eso. Dice, y tu paciencia. ¿Tenemos paciencia hacia los demás hermanos? ¿Tenemos paciencia hacia nuestro prójimo? Porque si no, la paciencia es lo que más nosotros debemos pedir, o muchas veces es lo que más a veces nos hace falta. Yo a veces me considero una persona muy paciente, pero ahí llega momentos en que de verdad hay que doblar rodillas y pedir a Dios, Dios mío, dame paciencia, porque de verdad hay situaciones en que de verdad la necesitamos. Pero tenemos que entender que debemos poner todo en manos de Dios y pedirle esa fuerza, esa paciencia para poder pasar durante situaciones que estamos pasando. Y eso es bueno, aceptar, reconocer que Dios debemos pedir ayuda a Dios para que nos pueda dar todo ello y podamos vivir dando amor a nuestros hermanos, poder vivir en fe y poder demostrar eso, demostrar el servicio que nosotros como hijos de Dios, como creyentes debemos de tener o de ofrecer dentro de la iglesia, porque debe ser parte de nuestro vivir, esa paciencia para nuestros hermanos, nuestros enemigos y con cada una de las situaciones que nosotros tengamos. Dice, y que tus obras. También podemos ver, habla de las obras postreras y que son más que las primeras. Primeramente nos habla acerca de las obras, qué obras estamos haciendo, cuáles son los frutos que estamos llevando como hijos de Dios, como creyentes. ¿Estamos haciéndolo? Esas son todas las cosas que también Dios ve. Dios está viendo que no estemos haciendo nada malo, y si no lo estamos haciendo, qué bueno, gloria a Dios, bendiciones, pero también está viendo si de verdad estamos haciendo también lo bueno. Como ustedes saben, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, Él es un Padre. Y como Padre, ¿qué queremos nosotros de nuestros hijos? Que siempre sigan más adelante, que consigan sus metas, y sigan más adelante de donde nosotros llegamos. Si nosotros llegamos a cierto grado de estudios, queremos que nuestros hijos estudien más. Si nosotros tenemos cierta situación económica, nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan más. Pues nuestro Padre Celestial, como hijos suyos, también quiere que nos superemos cada día más en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles las riquezas que nosotros estamos haciendo en el cielo? Y Él quiere que hagamos más. ¿Por qué? Porque va a ser mucho mejor para nosotros. Y debemos tener cuidado con eso, que a veces o nos dejamos enrollar o enredar por lo que existe en el mundo, y sobre todo con la inmoralidad sexual, y entonces estamos viviendo conforme al mundo. Entonces eso no nos lleva a nada bueno, y debemos tener mucho cuidado con contaminarnos con ello. Y podemos llevarnos a contaminar inclusive por propios familiares, amigos, compañeros de trabajo. En cualquier lugar que nosotros vayamos vamos a encontrar eso. Entonces tenemos que tener cuidado y no dejarnos contaminar, como le pasó a la iglesia de Tiatira.
Cuando el Hijo de Dios se revela, Él nos muestra que no hay ningún obstáculo para Él y nos da la fortaleza para que no caigamos en ese problema. Él dice: conozco tus obras, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Y por supuesto que debemos llevarlo en práctica cada día. El servicio, el amor, la fe, el servicio y la paciencia, y mostrar esas obras que debemos hacer como hijos suyos. Vayamos, mis hermanos, a los siguientes versículos que están en capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Algo que me pareció muy importante, y esto lo vamos a decir al último de las obras. Primero, dice: pero tengo unas cosas contra ti. A otras iglesias ya les había dicho eso. No solo una cosa tenían mal, tenían varias cosas que estaban mal. Y una de ellas era que toleraba a esa mujer Jezabel que se decía profetiza. Nadie la denominó profetiza. Cuando hablamos de esa mujer Jezabel, también podemos ver ese mismo nombre en el en el Antiguo Testamento. No estamos hablando de la misma Jezabel, pero de lo que se refiere, que podemos darnos cuenta, es que está hablando de una persona que estaba comportándose o haciendo las mismas cosas que Jezabel del Antiguo Testamento, que eran cosas completamente contrarias, aberrantes, y que no eran nada a favor de lo que nos dice la palabra de Dios. Ella estaba en contra de ello. Y que estaba sucediendo en esta iglesia. Hasta cierto punto la iglesia lo había permitido, y ese fue el gran error que estaban cometiendo. Ahora, en esta sociedad, en la actualidad y en el mundo que vivimos, muchas iglesias viven de esa manera. Están permitiendo cosas que no se debe hacer y que están en contra de la palabra de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con ello, porque están haciendo lo mismo que hizo la iglesia de Tiatira, permitiendo lo que no debían. Y ahora podemos ver mucho de eso. Ustedes pueden ver en las redes sociales, la forma en que se actúan o se guían ciertas iglesias. Usted, como conocedor, como creyente, como cristiano, conocedor de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que es completamente contrario a lo que dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Como he dicho yo anteriormente y en algunas semanas, con esto de las redes sociales, muchas personas viven confundidos de ello, pero es porque no se meten a estudiar, a escudriñar o verificar si lo que están diciendo ciertas personas coincide con lo que dice la palabra de Dios. Y la pereza de leer, de estudiar la palabra, es lo que está llevando mucha confusión. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, porque si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, podemos cometer muchos errores. Dice: y que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces estaba haciendo cosas completamente terribles, contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por supuesto que nos damos cuenta y sabemos cuando estamos haciendo algo mal, y tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y ahora, como creyentes que somos todos nosotros, sabemos eso, pero debemos enseñar a las demás personas que hay que arrepentirse de lo que en ese momento están haciendo, si usted sabe que están haciendo mal. Tenemos un tiempo, pero va a llegar ese momento que si por necedad, por querer seguir al mundo, por querer seguir aferrados a mala manera de vivir, a seguir aferrados, encadenados al pecado, no quieren dejarlo, entonces va a haber un tiempo que va a ser demasiado tarde. Debemos tener cuidado con ello y enseñar a las personas que es momento de arrepentirse, si es que usted conoce a alguien que esté viviendo así. Como sé que están viendo personas de otras partes por medio de la red social que estén utilizando, si en este momento hay alguien que esté viviendo de una manera
sexual fuera de lo que dicen las escrituras, en adulterio, haciendo cosas que no debe fuera del matrimonio, y muchas otras formas de inmoral que hay, que están contrarias a la escritura, hay un tiempo para arrepentirse, ponerse de rodillas, confesar a Dios su pecado, y créame que cambiará su vida completamente. El mundo, la satisfacción del mundo es solamente momentánea y no va a ser para toda la vida, y eso es que hay que hacerlo a un lado, porque no estamos haciendo... no debemos hacer riquezas ni vivir solamente los placeres de este mundo. Debemos enfocarnos más en lo espiritual. Veamos el siguiente versículo. Y le he dado, eso ya lo y aquí, y la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Aquí podemos ver algo increíble que va a pasar. Está hablando acerca de la inmoralidad. Los actos sexuales de lo que están hablando se cometían en una cama. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A una cama la arrojó. Lo mismo que está utilizando para cometer pecado es lo mismo que va a terminar utilizando para pagar ese pecado que estuvo haciendo. Y no solo a ella, sino a quienes estaban fornicando con ella. Y en este mundo también podemos ver eso. Si hay alguien que está haciendo algo mal dentro de la iglesia, o hay alguien que está haciendo mal inmoralmente, siendo creyente, y quien esté también junto con ellos va a ser arrastrado. Entonces tenemos que tener cuidado con ello y no dejarnos infectar. Dice, y a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Hay un momento de arrepentirse y hay que tener cuidado. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces quiere decir que cuando estamos en un pecado tan grande como la inmoralidad, no solo estamos haciendo daño a nosotros mismos, nuestra relación con Dios, sino a todos los que nos rodean. En este caso, imagínense, era quienes fornicaban con ella, a los hijos y a todos los que alcanzaban. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos infectar de ello. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese pecado, porque no solo nosotros vamos a ser afectados, sino todo lo que nos rodea. Entonces hay que tener miedo a no cometer ese pecado. Recuerden que Dios nos está viendo, no hay nada oculto a Él, pero sobre todo como creyentes debemos de tener una vida correcta delante de los ojos de Dios. Dice, les daré cada uno según vuestras obras. ¿Qué queremos recibir? Si queremos recibir cosas buenas, hay que hacer buenas obras. No quiere decir que por las obras que hagamos vamos a recibir salvación, sino que las buenas obras son parte de lo que debemos tener como una vida como creyentes. Y deben ser buenas obras. Si queremos, a nadie nos gusta recibir nada malo, ¿cierto? Todos queremos recibir bueno, pero si hacemos cosas malas, vamos a recibir cosas no muy gratas por estar haciendo lo que no debemos. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice, daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué obras está haciendo usted? ¿Qué obras estoy haciendo yo? ¿O qué obras están haciendo ustedes quienes nos estén viendo detrás de la pantalla? Una pregunta me gustaría hacerles. ¿Cómo es el pacto entre un esposo y una esposa? ¿Qué se promete cuando uno se casa? Aparte de estar todo el tiempo juntos en las buenas y en las malas, lo más importante es mantener la fidelidad entre la pareja, ¿cierto? Pues eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como la iglesia de Cristo debemos mantener, esa fidelidad hacia Él, porque como hijos tuyos es lo que debemos demostrar, nuestra pureza hacia el amor que como iglesia debemos a nuestro Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia. La iglesia de Tiatira no tenía que tolerar la inmoralidad sexual, pero hasta cierto punto lo permitió, y ese fue el peor error que pudo haber cometido. Cristo considera la inmoralidad de la iglesia como un adulterio, y como les decía anteriormente, nosotros la iglesia somos la esposa de Cristo y tenemos que mantener esa fidelidad hacia Él. Jesús asegura que la inmoralidad de la iglesia debe ser juzgada y será juzgada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué estamos haciendo ahora, porque seremos juzgados como iglesia qué estamos haciendo.
Vayamos a los siguientes versículos. Apocalipsis capítulo 2, del 24 al 29. Dice, pero vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y el que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también le he recibido a mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia debe actuar contra el pecado a toda costa. No debe permitir el pecado. Como les decía anteriormente, hay iglesias que lo permiten. Y muchas veces por no atacarlo, por no darle... muchas veces suceden pecados dentro de las iglesias que no deberían de ser, pero las iglesias muchas veces por permitirlo, por no hacerse cargo de la situación, por no enfrentarla, muchas veces suceden cosas mucho más graves. Entonces hay que tener cuidado de no permitir ese tipo de situaciones dentro de la iglesia, porque si no vamos a terminar, o la iglesia puede terminar contaminada. Hay reglas dentro de las iglesias que se deben de seguir y no se deben de ignorar, por el contrario, deben de confrontarse. Por favor, vamos a 1 de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 3. 1 de Corintios 5, del 1 al 3. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberáis más bien habreros lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente como yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, y ya como presente juzgado a que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Él ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender a esto? Que hay que enfrentar el pecado, sobre todo este tipo de cosas que suceden. Si a veces pensamos o se permiten todo esto, termina la verdad contagiada, infectado toda una iglesia y todo lo que se haya logrado en el Evangelio por trabajar, dejar todo eso y permitir todo eso puede ser un grave error. La iglesia debe actuar contra el pecado a toda costa. La iglesia no puede ser manchada por la inmoralidad de ninguna manera. La iglesia tiene autoridad para restaurar su santidad. Entonces, Jesús quiere que la iglesia sea reconocida o que se reconozca su autoridad, y más bajo condiciones que puede perjudicarla. La iglesia tiene a Cristo y a quien puede volverse. Debemos estar conscientes que debemos estar siempre del lado de Cristo, no del lado del mundo, no dejarnos infectar y no permitir esas cosas. Algo que me parece muy importante, que muchas veces o varias veces he dicho, es acerca de que debemos ser fiel al Evangelio. Pero ¿sabe qué? Cuesta. Ser fiel al Evangelio cuesta. No va a ser fácil, pero es la mejor decisión que podemos tomar. Es lo mejor que podemos hacer como creyentes. Es la mayor bendición que como hijos de Dios podemos tener, el mantenernos en el Evangelio. ¿Cuesta tiempo? Claro que sí. ¿Va a sacrificar ciertas cosas en su vida? Claro que sí, pero es la mayor satisfacción que usted puede tener. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos una familia que mantener, todos debemos hacer, tenemos muchas ocupaciones que tener, pero eso no debe ser pretexto para seguir el camino correcto, que es poner prioridad en las cosas de Dios, en no faltar a su casa, en estudiar la Biblia, en fortalecernos espiritualmente, porque eso es la mayor bendición que podemos tener.
Si lo vemos como un peso el hacer cosas para el Evangelio, créame que entonces estamos en problemas. Cuando usted lo haga, reconociendo que es un mandato de Dios, usted lo va a disfrutar. Requiere de trabajo, requiere de sacrificio y va a costar, por supuesto que sí, pero trae a nuestras vidas la mayor satisfacción de lo que usted puede imaginarse. Póngalo a prueba, hágalo y se dará cuenta de ello. ¿Qué pasos debemos dar para que la iglesia pueda educar a nuestros miembros, sobre todo a los más jóvenes y por supuesto también a adultos, a vivir una santidad de la santidad sexual? Primero es no ignorando el pecado, no creyendo que, como lo que el mundo dice, que cada quien puede opinar de lo que está haciendo a su manera y llevarlo a la manera que ellos quieren cada uno. No, la Biblia nos enseña cómo debemos ver el pecado y es algo malo y que debemos cambiar nuestras vidas y así debemos hacerlo. El último versículo que yo leí aquí, que dice: el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A mí me parece muy importante cuando dice: el que tiene oído oiga. El que tiene oído oiga, o sea, quiere decir utilice los oídos. De verdad póngalos en práctica poniendo atención a lo que Dios está hablando. Quiere decir pongan mucha atención a lo que les estoy diciendo. Pongan atención a lo que está escrito aquí en las Escrituras, de verdad es importante. Oigan, porque de verdad esto es beneficio para cada uno de nosotros como creyentes. La palabra de Dios nos está llamando la atención. Quiere decir, estén atentos. De verdad, pongan en práctica los oídos, háganlos muy grandes para poder entender qué es lo que quiero de ustedes. Y ustedes háganlo porque ustedes van a ser bendecidos. ¿Quién es? Nosotros. Entonces debemos poner atención a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para mantener una relación sana con el Señor? Pues primeramente estar atentos a las Escrituras, estudiar las Escrituras, porque es la manera en que nosotros vamos a poder responder muchas preguntas o vamos a encontrar sentido a muchas cosas que nos suceden en la vida o situaciones que nos rodean. No vayamos con el vecino, ni con el amigo, ni con el hermano. Si no son creyentes, va usted a recibir mal consejo. ¿Quiere usted un buen consejo? Vaya directamente a la palabra de Dios. Y Dios es el mejor consejero que usted puede conseguir. ¿Hay personas capacitadas, creyentes, que pueden darle un buen consejo? Por supuesto que sí, pero tiene que tener cuidado con quién van a ir para que no vaya a ser afectado o confundido. Pero primeramente vaya a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos poner en práctica lo aprendido o lo escuchado en este estudio? Primero debemos evitar o debemos tomar la decisión de separarnos de las actividades que nos contaminan con inmoralidad sexual. Las amistades que aplauden y que están de acuerdo con el libertinaje sexual, con el contenido que vemos en la televisión, escuchamos en la radio, y que están de acuerdo con ello y que se ríen y que creen que es normal, de eso tiene que separarse usted. No importa que sean sus familiares, no importa que sea quien sea, usted tiene que separarse de ello porque eso no le va a ayudar para poder entender, no va a poder entender cómo debe de vivir de una manera pura conforme a lo que dicen las Escrituras. Debemos orar, debemos pedir a Dios fuerza cuando estemos en ciertas situaciones como estas, para poder entender qué es lo que debemos hacer. Tener fin o poner un alto cuando lleguen ciertas tentaciones sexuales, sobre todo fuera del plan de Dios. No digo que la sexualidad sea mala, sino que fuera de lo que está establecido en la palabra de Dios, por supuesto, por Dios, eso sí es malo, pero lo que está dentro es bueno. No estoy condenando la sexualidad, sino que en la manera que el mundo lo enseña ahora, que es completamente inmoral y lo ve normal, eso es malo. Debemos ser un ejemplo de comportamiento saludable ante las personas que nosotros encontremos. Sin importar el sexo, ya sea hombre o mujer, tenemos que entender que debemos tener respeto hacia las demás personas, no aprovechar ciertas oportunidades para querer, como se dice, acercarse al sexo opuesto. En el caso de un hombre hacia una mujer o el caso de una mujer hacia un hombre. Sobre todo, no en todos lados, pero sobre todo algo muy importante es con las personas, con sus hermanos, con la iglesia y con la sociedad.
Muchas personas utilizan tal vez ese acercamiento que se tiene como hermanos dentro de la iglesia para, oiga, le invito un cafecito, oiga, está usted muy bonito. No, se tiene que tener respeto hacia las demás personas, pero no hacerlo con una intención sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se ve mucho. Por eso a veces iglesias se destruyen por eso. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta y tener mucho cuidado de no dejarse infectar de ello. Hay mucho que hablar acerca de la inmoralidad sexual y de lo que existe, pero el tiempo se nos ha acabado. En algún momento tendremos que seguir hablando, pero de una manera más compacta, y hablamos de lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. No dejarnos infectar, tenemos que tener mucho cuidado, apegarnos a lo que dice la Biblia, poner mucho oído a lo que estamos viendo, poner mucha atención, abrir bien los ojos a lo que estamos viendo, pero sobre todo a lo que están viendo nuestros hijos, nuestros jóvenes en la iglesia y todo lo que nos rodea este mundo. Tenemos que tener cuidado porque la inmoralidad sexual como la presenta este mundo es completamente equivocada, es completamente contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Mis queridos y amados hermanos, como siempre ha sido para mí un placer traerles este estudio y sobre todo debemos ponerlo en práctica. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Y a nuestros queridos hermanos que no han venido todavía a la iglesia, recuerde que está abierta la iglesia los domingos a las 10 de la mañana, los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos llevando en práctica o poniendo en práctica las medidas de seguridad, no tenga ningún inconveniente acerca de ello. Usted traiga su mascarilla, va a estar sentado separado de las personas si usted quiere, entonces no hay ningún pretexto para no venir a la casa de Dios. Les esperamos el domingo. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga.